expertos y ponentes en política. Y bueno, a mí me invitó Sharon para compartir algunas cosas en materia económica que, pues bueno, igual pueden ser interesantes platicar, ¿no? Digo, para poner algunas cosas sobre la mesa, igual pues no sé si después se hará una dinámica de panel o una cosa así que abundar o regresar a los temas políticos. O sea, creo que lo interesante de Israel en esta materia, o sea, al igual que Israel está polarizado en materia política y en materia religiosa o no religiosa, o sea, tiene una polarización en varios sentidos, también en materia económica pasa exactamente lo mismo. Y digamos que las principales cuestiones que hacen grande a Israel económicamente son también las cuestiones que lo hacen pues uno de los países más desiguales en rankings de la OCDE. Por ejemplo, Israel es el país con más desigualdad económica en la OCDE dentro de estos rankings, ¿no? Entonces, digo, lo que ya sabemos, lo positivo, a nosotros nos ha vendido mucho la narrativa del Startup Nation, ¿no? Lo cual pues es real y tiene de alguna manera pues algunas cosas positivas que sin embargo pues no todas son, ¿no? Digo, primero algunos datos que ya conocemos. Digo, sabemos que Israel es el país que más salidas al Nasdaq tiene, o sea, compañías tecnológicas después de Estados Unidos, pero es el país que más recibe inversiones de Estados Unidos. Esto ha hecho, o sea, esta gran cantidad de dinero que entra a Israel ha hecho del shekel una de las monedas más fuertes del mundo, y de hecho Israel es de los pocos países que va a tener crecimiento real en este año. O sea, Israel tiene un crecimiento del 6% este año, con una inflación del 4.5%, es decir, normalmente prácticamente arriba del 98% de los países tienen una inflación por arriba del crecimiento económico. Israel no, Israel sí va a crecer más allá de su inflación. También ha tenido un manejo de la tasa de interés muy interesante. La tasa de interés de Israel es del 2.75%, hoy el dólar con respecto al shekel está a 3.5%, o sea, tienes una moneda fuerte porque Israel es este gran receptor de dinero internacional y el número uno de Estados Unidos y el que más saca salidas a Nasdaq, ¿no? De hecho, tiene este dato muy loco, que hay una startup por cada 1.400 personas. O sea, este es un dato que ahí sí Israel es el líder absoluto del mundo. O sea, por cada 1.400 personas va a haber una startup, ¿no? Lo cual lo pone como, pues, de alguna manera como líder indiscutible en esto, ¿no? Sin embargo, esta misma moneda fuerte es la raíz de que, como hay tanto flujo de dinero extranjero, pues Tel Aviv recientemente en 2021 en los últimos rankings, y todavía se mantiene, pues es la ciudad más cara del mundo. Como tienes la moneda más fuerte del mundo, pues los bienes y servicios en esa ciudad pues son los más caros del mundo, y entonces eso hace que le pegues a mayoría de la población. También es un dinero, o sea, las inversiones tecnológicas son inversiones especulativas, es decir, la vida de las startups en Israel en un 99% duran menos de 7 años de existir en Israel. O sea, la estadística es que salen al Nasdaq, es decir, las empresas sí se gestan en Israel. O sea, tienes el talento, tienes el Shmone Matayim, esta unidad de inteligencia de gente de sistemas que hace las startups, levantan lana, pero no se quedan operando en un mercado de 9 millones de personas, que es Israel. 8200 es una unidad militar de inteligencia muy secreta. Ni tan secreta. Sí, pues bueno, positivamente. Exacto. O sea, pero bueno, el punto es que eso juega positivamente en el sentido que tienes una población que creas... ¿Está involucrado en esas cosas? No entendiste. O sea, cuando se explícale que cuando los soldados salen a ser civiles empiezan a trabajar. Sí, correcto, igual y lo di por hecho. No, más bien estamos hablando del ecosistema emprendedor israelí. O sea, hay ideas en el ejército muy elitistas que los entrenan para hacer sistemas, y entonces cuando acaban el ejército, como es gente que tiene mucho conocimiento de sistemas y de software y todo eso, pues de que acaba el ejército y sale a poner sus propias empresas, que generalmente son muy exitosas y son las que suelen salir a bolsa en Estados Unidos. O sea, los egresados luego van a estudiar. Los egresados, correcto, y como ya el mundo sabe que son gente con alta probabilidad de éxito, pues les llega mucho dinero, ¿no? Y les invierten. Pues es el país que más recibe inversión de Estados Unidos y el país que tiene el índice más alto de startups por habitante. Pero este dinero, o sea, va justamente a esta generación de empresas de alta tecnología que nunca se queda necesariamente en Israel o no genera empleos en Israel en el largo plazo. O sea, lo que pasa es que finalmente, pues las empresas van, crecen, levantan
billions a veces de capitalizaciones y después se van a salir en bolsa en Estados Unidos y son empresas que operan finalmente en el extranjero, empresas que se vuelven globales. Eso quiere decir que aunque hay, digamos, el PIB per cápita en Israel es de casi $45,000, ¿no? Lo cual pues lo coloca dentro del top 10% de la OCDE. O sea, en términos, si medimos el nivel de vida por PIB per cápita, Israel está en el top 10% del mundo. O sea, es el país donde aparentemente, de manera agregada, donde la gente gana más dinero. Sin embargo, esto es un espejismo porque realmente está muy concentrado en los startuperos, ¿no? O sea, que son muy exitosos, pero no es el grueso de la población. Más bien lo que pasa es que esto hace que haya entradas de dinero, esto mantiene las tasas de interés bajas, mantiene la inflación baja, o sea, mantiene tu macroeconomía baja, pero hace que, como se queda a nivel especulativo startups, pues hace que digamos que el shekel sea caro, o sea, que sea caro ahí vivir en Israel, o sea, que sea la ciudad más cara del mundo, Tel Aviv, y que haya todo eso, y que no necesariamente este dinero se traduzca en empleo o en infraestructura en Israel. De hecho, lo que ha pasado, o sea, en Israel existe todo este movimiento que se llama de los indignados, ¿no? Que pasó en otros lados del mundo, pero desde 2011 cumplió su 10º aniversario el movimiento de los indignados, 19 ciudades, cerca de 500,000 de personas en marchas en las calles, justamente quejándose de no nos alcanza para los productos básicos, tienen inflación ante un shekel fuerte que cada vez entra, pues bueno, se fortalece por toda esta dinámica, no hay nueva infraestructura y entonces las casas que hay se siguen, o sea, el modelo centro-periferia es muy marcado en Israel, ¿no? Se hace centro refiriéndose a estos centros urbanos industriales y el resto del país. O sea, aunque ha habido estos intentos de que la gente se vaya a vivir al Negev y tratar de poblar el desierto, la realidad es que no han sido tan exitosos y la vivienda en el centro además ha crecido en precio un 35%. Entonces tú como recién egresados no tienes suficientes universidades, o sea, la gente toda no puede estudiar la que quiere, los grados que necesita estudiar. Es muy poco probable que puedas comprar una casa porque es un aumento rampante de los últimos años, pues es cada vez más y más y más caro. Es difícil que encuentres trabajo bien pagado porque la startup finalmente es una élite, como dijimos, que se va a operar al extranjero y no opera en Israel, que es un mercado interno pequeño, y no hay inversión en infraestructura tampoco. Entonces sí hay una derrama enorme económica, pero se queda en una élite que no se derrama necesariamente a los demás, y esto pues afecta, digamos, al desarrollo de la población en lo general, y entonces hace que sea un país muy desigual, donde es caro vivir. O sea, no puedes tener coche porque además los coches tienen un impuesto del 100%, ¿no? Entonces, no tienes coche, no tienes casa, tienes pocos problemas de tener estudios, y si no eres un genio, o sea, una persona obviamente es muy competitivo este entorno, que puedes trabajar en startup, pues vas a tener una vida sumamente difícil, o sea, donde es muy difícil tener, de alguna manera, pues trabajos bien pagados, ¿no? También Israel es una economía muy endeudada, o sea, tiene una deuda del 70% del PIB, para darnos una idea, México está por ahí del 40 y pico, porque Israel viene de un modelo de los 80s, donde todo era un país que básicamente exportaba cítricos y diamantes. O sea, Israel muchos años no tenía esta alta tecnología, entonces se endeudaba mucho para poder sostener el déficit fiscal y de alguna manera seguir atrayendo gente, ¿no? Entonces hoy hace que Israel tenga un nivel de deuda bastante alto, entonces tampoco puede como endeudar además al gobierno para invertir en infraestructura. Entonces tenemos de alguna manera este círculo vicioso que hace difícil que el gobierno pueda apostarle más a la igualdad, ¿no? Y el antisemitismo como último factor también, igual en tema polarizante, pues eso hace que mucha gente pueda vivir en Israel y que haya habido una ola muy positiva que hace que se mantenga, aunque ha bajado, ¿no? En Israel la proporción era 80-20 judíos, 20% árabes, ahorita ya es 73% judíos, 21% árabes, y bueno, y hay un porcentaje ya del resto de las poblaciones. Entonces bueno, esto ha ayudado un poco. Sin embargo, como mucha inmigración hoy en día es de las clases altas, esto también distorsiona la economía israelí, porque por ejemplo la inmigración francesa, los americanos que van a Jerusalén, que van a Tel Aviv, pues han subido el costo de los bienes raíces, porque muchos tienen, bueno, hay ciudades como Netanya que son casi francesas, ¿no? Hoy en día, que tienen un porcentaje alto de franceses,
o una población de Estados Unidos con mucho dinero que se hace sus residencias de lujo en Jerusalén. Entonces eso hace que no puedes vivir en los centros principales de Israel, es caro, el costo de vivienda sube, el precio de los coches sube, el precio de los bienes básicos sube también, vives en las ciudades más caras del país. Entonces el día a día de los israelíes es sumamente complicado, pero por otro lado pues tienes este mundo de Shimon Peres y esta historia de éxito y el Startup Nation, que sí lo es, o sea, la verdad es que las dos cosas son reales, ¿no? Entonces la realidad es que el reto es el mismo, es el mismo problema, las mismas cuestiones. Lo que hace que Israel sea atractivo, que la gente se pueda ir a vivir, distorsiona la economía local. La misma fuerza que hace que el capital extranjero le apueste a Israel es lo que mantiene al shekel demasiado fuerte y eso encarece el costo de vida local. Y la misma también tendencia finalmente de esta estabilidad macroeconómica, que tienes buenas tasas de interés, que tienes baja inflación, que tiene crecimiento económico, finalmente es atractivo para los capitales extranjeros, pero no necesariamente es bueno para la mano de obra local. Entonces, pues el reto en ese sentido es grande, es un tema de polarización importante y me parece que el tema político no ha sabido abordar esta parte económica de una manera integral y también es difícil hacerlo, y la realidad es que la única respuesta sería fortaleciendo la región, porque cuando tienes un mercado interno tan chiquito y tan aislado, o sea que no hace economías de escala con ninguno de los países de las fronteras, es muy difícil fortalecer al mercado interno de un país chiquito que no tiene relación con sus vecinos, y más cuando ya no tienes presupuesto de seguir endeudándote al país, ¿no? Oye, entonces por ahí va. Una cosa, dentro de estas condiciones difíciles de la población que no forma parte de los startuperos y que efectivamente sí se las ven duras para la cuestión de la vivienda y la cuestión de alimentos, etcétera, lo que sí ayuda es lo que todavía queda de estado de bienestar. O sea que todavía hay todas estas ventajas que, por ejemplo, comparados con países como aquí México, pues todavía es un asset, ¿no?, dentro de Israel, el hecho de que haya medicina socializada, educación pública gratuita, y que todo eso pues contribuye un poquito a balancear toda esta desigualdad que en general todo está escrito también. Sí, o sea, es verdad, o sea, ahí está el reto, o sea, tienes que mantener ese estado de bienestar, pero, o sea, lo que decía, que como Israel finalmente está ya a un nivel de deuda importante de 70% con respecto al PIB y tiene esta sombra de inflación de 500% que se tuvo, entonces el gobierno sí puede seguir subsidiando algunas cosas, pero hasta cierto punto, o sea, no hay mucho más margen de maniobra, o sea, la realidad es que el sector privado necesitaría entrar, pero es muy difícil porque lo más rentable pues es tú hacer la parte de software y sacarla, no necesariamente invertir en infraestructura dentro del territorio. Y bueno, ¿de qué manera podrían hacer que se vea reflejado todo ese beneficio del startup en el bolsillo del israelí, de la gente que va a ir a vivir? A fin de cuentas, los que queremos ir a hacer una LIA, después de oír tu plática, yo digo, me quedo acá. O sea, ¿a qué me voy a meter allá? A menos que... Sí, aclarar, o sea, poner un poco claro en proporciones, porque las startups, como dijiste, son pocos, o sea, no son alto porcentaje de la población que vive. Sin duda, no son solo 10% del país que tienen coche o que tienen casa. O sea, sí está, como en todo país, ganas más, es más fácil obtener cosas. Tampoco, no es que si no trabajas en startup no te puedes comprar un coche o no te puedes comprar una casa. ¿Qué porcentaje tiene? ¿Qué porcentaje sí tiene? ¿Una casa o qué porcentaje tiene un coche? No tengo números exactos, pero muy poquito. No, como muy poquito. No son, o sea, te puedo decir, no son 10%. La mayoría que vive en Israel Anthony tiene su casa. No, pero te digo, no son 10% de la población que tiene casa y el resto que alquila. No, la cultura es tener propia casa y esa de siempre. Se agarran en la tierra. Pero, o sea, me gustaría decir, aclarar que no es que si no trabajas en el high-tech, También hay no se oportunidad. puede hacer. O sea, sí se puede, obviamente, como en cada país, ganas más. Es como o sea, ganas 80% más. con casa propia o más, ¿no? No, te digo, no tengo estos números, pero quizás tú lo tenés. No creo que son solo 10% de la población que tienen su propia casa. Digo, No, pero yo me refería para llevar ese beneficio a la bolsa. bolsa. Que la israelí vea ese beneficio y no nada más las empresas o los grandes millonarios.
Sí, o sea, digo, finalmente, o sea, un poco el mensaje, o sea, yo coincido, o sea, no es que un 10% le vaya bien a un 90% le va mal. O sea, aquí el punto a notar, o sea, es que, o sea, finalmente el punto central creo que es el tema de la polarización y que es difícil de resolver, o sea, porque no es un tema redistributivo, ¿no? O sea, porque al final si tú le dices a los europeos, a ver, vamos a ponerle impuestos mucho más pesados a la inversión de capital extranjero para que esos impuestos vayan a la población, lo que hace el capital, la industria capital es decir, ok, ya me cobras más cosas acá, entonces ya no me voy a invertir en Israel, entonces vámonos a otro paraíso fiscal, a otros lados, ¿no? Entonces se puede ir resolviendo y si hay política pública orientada ya, bueno, pues Keren Ayesod mucho es eso, ¿no? Hoy en día el centro de Keren Ayesod es el desarrollo de la periferia y del desierto y que los estudiantes y fortalecer todas estas porque tiene que ir hacia allá ante el desarrollo del mercado interno, o sea, yo igual, o sea, en una visión más tal vez fría económica, o sea, yo un poco el reto que estoy planteando es, ya tienes en este top, digamos, el éxito de la gran industria económica a nivel macroeconómico, ¿no? Y si eso lo quieres trasladar, necesitas que haya un desarrollo de infraestructura local y desarrollo local, y eso es un reto hacerlo, pues finalmente en un país hoy en día que está pues finalmente con todas estas amenazas de terrorismo y de conflicto regional latente, ¿no? O sea, eso tendría que cambiar y sería la única manera de poder, pues ya tener las dos cuestiones en paralelo, ¿no? Pero sí, o sea, para no distorsionar, o sea, Israel sí está en este 10% de mayor calidad de vida y PIB per cápita, pero bueno, sí, o sea, creo que sí es importante también ser un poco críticos en ese sentido, decir, bueno, o sea, aunque sí Israel es el Startup Nation, existe esta otra parte que es difícil, brother, y hay que conocerla también, ¿no? Perdón, ahí está. Que nada más para, digo, la época del Google, ¿no? Hay que preguntarle a Raba y Google. El home ownership en Israel está aproximadamente en el 67%. Nada más por comparar, comparativamente en Estados Unidos es el 65%, Canadá es el 68.5%. Los países que tienen más alto home ownership de los países de la OCDE son los países nórdicos, que están por arriba del 80%, muchos de ellos. O sea, comparativamente con otros países europeos, Israel está más o menos parejo con países como Estados Unidos, Canadá, Italia, España y demás. Está por debajo de países, está muy por debajo de países como Noruega, Finlandia, Dinamarca y demás, y muy parecido a Estados Unidos y demás, que Estados Unidos y Israel son los que tienen más, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre es la más amplia de todos los países de la OCDE. Sí, exacto. Esta brecha de polarización justamente, ¿no? Donde Israel sí está en esa posición, ¿no? Exacto. Enrique, ¿cómo puede un país, como el que sea, sin un gobierno estable y sin un presupuesto, sobrevivir y mantener estos estándares y estos niveles cuando gran parte de la economía o gran parte del apoyo viene del mismo gobierno, o sea, el seguro, la asistencia médica, los OLIM, etcétera? ¿Cómo hace para maniobrar un país cuando no tiene un gobierno establecido, como ha sido el caso de Israel en los últimos años, que lleva un año que tuvo gobierno y 3 que fueron gobiernos alternos, bueno, no alternos, sino de transición, esa? Yo creería, fíjate que Israel eso sí lo ha hecho muy bien, que no afecta demasiado el tema político al tema económico. Creo que Israel ha tenido grandes banqueros centrales y grandes pues secretarios de Estado en ese sentido. Hay lo que se llama Fisher, muy famoso, que es central, un personaje central en el Startup Nation. Y así como Israel en temas de seguridad, o sea, sí están los políticos, pero al final del día está el Mossad, está el Shin Bet, o sea, hay como una coherencia finalmente de que sigue una línea, a pesar de quién es el político. Me parece que en economía es un poco lo mismo. O sea, Israel sí tomó el stand de fortalecer su moneda, finalmente, de incentivar, o sea, para que sea una idea, el gobierno respalda el 50% de las pérdidas en inversiones iniciales de startup. O sea, imagínate, tú llegas a invertir en una startup y las primeras políticas públicas es que el gobierno, si ganabas, y si perdías, el Estado absorbía parte de tu pérdida, ¿no? Entonces, por eso Israel es lo que es también. O sea, son políticas públicas como muy determinantes que han ido más allá de quién sea el presidente. Entonces, para mí, o sea, sí va a tener influencia en la medida, pues justamente, ¿no? O sea, que no caiga en un tema publicitario, sino un tema de el requesón en Israel que ponen los desayunos con el pepino.
hubo una crisis porque así como la tortilla acá, el requesón o queso cottage, que subió un 70%, y entonces fue un escándalo en Israel, ahí empezaron muchas de las protestas, y entonces el gobierno obligó a bajar eso, pero finalmente es lo que pasa acá un poco con la canasta básica, ¿no? Que AMLO dice, no, le voy a decir a los de Maseca que bajen la tortilla. O sea, al final hay este tipo de cosas, pero la realidad es que más allá de las cuestiones puntuales, o sea, tienes una moneda fuerte, una economía fuerte que te afecta a la inflación. En México le pasa muy parecido. México es un país muy atractivo para invertir en pesos. Ahí México es distinto, acá es porque la tasa de interés es muy alta y entonces te conviene mucho invertir en pesos porque ganas mucho spread. Y eso hace que el peso esté fuerte, que también la inflación esté relativamente controlada, pero que el costo de vida a la base de la población pues, sea alta y la brecha sea cada vez más lejana. Entonces, económicamente, aunque de manera distinta, México por la tasa de interés, Israel por el valor de su economía tecnológica, son países que crece esta brecha social. Entonces, la economía, al final, más allá de que la estabilidad del gobierno, yo no la veo como un riesgo económico, sí veo finalmente en el mediano plazo un riesgo que no se desarrolle la economía regional. O sea, creo que, digamos, el universo israelí filántropo, o sea, y por eso menciono que nació, sí lo tiene claro, ¿no? Pero finalmente me parece que no ha sido central en el gobierno desarrollar todavía su periferia, ¿no? O sea, se ha quedado en Kernezov, Keren Cayenne, cosas así, pero el gobierno central no ha hecho algo tan determinante para hacerlo. Exacto, y solo como comentario, o sea, la realidad es que desde el punto de vista de su visión económica, Netanyahu, Lapid y Bennett podrían echarse una cerveza porque los tres son neoliberales. Claro. O sea, los tres primeros ministros que ha habido en los últimos 2 años, los tres tienen la misma no, la duda era, no si es no que tienes un después que presupuesto, Lapid haya sido socialista y de pronto viene a cambiar y a comprar claro, empresas, o sea, no hacer lo que hace AMLO, claro, que va a poner. Los tres tienen la misma visión económica. Entonces, siguen los mismos programas en ese sentido. O sea, nada más para aclararte, en la parte de salud, cada ciudadano de Israel le descuentan de su sueldo su seguro social y con eso se paga la parte de salud. Entonces no es que, capaz que el Estado también aporta, eso no lo sé, pero como todos pagan, eso se sostiene solo, es un sistema que se autoabastece de dinero. La jubilación también. ¿Perdón? La parte de jubilación también igual, te quitan de tu parte y te dan igual. O sea, ahí las pensiones, o sea, esa parte, o sea, sí está bien organizada. Sí, yo creo que a nivel macro hay bastante coherencia, o sea, el punto es a nivel micro también. Y un último comentario para no extendernos demasiado, o sea, igual, yo vuelvo a ser firme, el reto es la periferia, la economía local y el desarrollo del mercado interno. Tuviste un fenómeno de rusos que llegaron a Israel masivamente y resultaron ser excelentes ingenieros. Fue una migración de capital humano que detonó mucho del Startup Nation esta migración rusa. Sin embargo, las migraciones nuevas, forzadas de países un poco más pobres, de regiones africanas, no llegan con ese nivel de sofisticación tecnológica y entonces, y el Estado no ha sido exitoso en integrarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, ese también es un reto, o sea, que el capital humano se vuelva generador de nuevas economías y no necesariamente una carga social cuyo subsidio no es tan sostenible por el nivel de deuda que ya tiene el Estado de Israel, ¿no? Entonces viene un reto ahí importante. Entonces creo que Israel está situado en uno de los mejores escenarios macroeconómicos del mundo, que sí es un privilegio por cómo está y tiene el reto de hacerlo hacia abajo, y eso es lo que tendrían que estar haciendo los políticos a futuro. Pero bueno, pues aquí la dejo para no extendernos en la parte económica y en caso de que... Pues, ahora vamos a dejar 15 minutos para preguntas, las pueden dirigir